de integración y de igualdad. Así que estamos bastante gente aquí hoy interesada en esta actividad, que agradezco a Asis y a Marisa que cuente con la universidad y con nosotros para organizar este tipo de actividades. Vamos a comenzar ya porque hay muchas cosas que contar y luego nos queremos ir pronto. Recordar que tenéis que dejar la hoja de evaluación al salir, por favor, porque es fundamental para la organización. Y ya doy paso a nuestros dos ponentes, a los que agradezco muchísimo que estén aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Nada, va a ser muy breve la presentación. Él es Ramón, os va a dar la primera parte de la conferencia, de la ponencia. Como vemos que tenemos muy poquito tiempo, ya estamos preocupados, ¿no?, por cómo intentar recortar todo lo que traíamos para hoy, ¿vale? Entonces, nada, mi nombre es Francis, yo voy a dar la parte sobre todo parte más emocional, ¿no?, sobre dependencia emocional en las relaciones de pareja. Y bueno, esperamos que podamos interactuar con vosotros, que vosotros nos lancéis preguntas, que os las podamos devolver y convertir esto no solamente en que vengáis a escuchar, sino que podamos aprender todas y todos tanto de lo que nos podamos llevar, ¿vale?, entre todo lo que hablemos. Así que, sin más dilaciones, doy paso a Ramón. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias a todos y a todas. Y muchas gracias a la Facultad de Educación y Trabajo Social, en la persona de Rocío Anguita, que es la que ha organizado estas jornadas, por permitirnos este espacio. Y también muchísimas gracias a todos y a todas por la sensibilidad que demostráis al venir a unas jornadas como esta. Bueno, os voy a hablar de muchísimas cosas. A ver si me da tiempo a hablar, ¿vale? Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a entrar directamente con los delitos contra la libertad sexual. Voy a hacer una breve mención a estos delitos en el ámbito de las relaciones de pareja y finalmente hablaré de redes sociales y de los recursos y el por qué debemos de denunciar todo este tipo de delitos. Entrando en materia, ¿de qué estamos hablando? Veréis, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconocen derechos como la vida, la libertad, la seguridad de las personas, la prohibición de los malos tratos, las torturas y sobre todo el principio de igualdad y de no discriminación. Todos estos principios se van a aplicar a todas las personas, sean hombre o mujer, porque nos da igual el sexo. La misma convención dice que sin distinción de sexo. No os asustéis, esta primera pregunta la voy a responder yo, ¿vale? Pero nos podemos preguntar, ¿estos derechos de los cuales he hablado afectan a las relaciones de pareja? Y la respuesta inmediatamente es decir que sí que afectan a las relaciones de pareja. Veréis, la mayoría de los delitos de los que vamos a hablar, de los que vamos a ver, tienen un patrón común de comportamiento y es la dominación del hombre y el dominio del hombre para lograr la sumisión o la dominación de la mujer. Y este dominio vamos a ver que muchas veces se va a ejercer con violencia, se va a ejercer con intimidación, otras veces con falta de consentimiento, y la finalidad de todo esto es conseguir la relación sexual. Por eso decimos que todas estas conductas que vamos a ver son una clara vulneración de derechos humanos y de derechos fundamentales. Entonces, la primera conclusión que debemos de sacar es que las relaciones de pareja se deben de regir por los derechos humanos que acabamos de mencionar. Y esta pregunta ya va para vosotros. A ver, ¿pensáis que realizar actos de contenido sexual que no deseas puede ser una manifestación de amor hacia la otra persona? Por un lado tenemos manifestación de amor, estoy súper enamorado, ¿no?, de la otra persona. Y por otro lado, no lo deseo. ¿Qué es lo que prima más? ¿El amor que yo tengo hacia otra persona o mi voluntad? La voluntad. No parece que todo el mundo lo tiene claro. Y es que eso es así, veréis. En el ámbito de las relaciones sexuales rige el principio de libertad y en concreto el principio de libertad sexual. Y eso significa, en primer lugar, que yo decido lo que hago en materia de sexo. Y en segundo lugar, que nadie me puede imponer una conducta sexual que yo no deseo hacer. Eso en la práctica, pues significan varias cosas.
Significa, no podemos obligar a nadie a hacer una determinada práctica sexual. No podemos obligar a continuar en ella. No debemos tener relaciones sexuales con personas que están inconscientes. En las relaciones sexuales no podemos coartar la voluntad de la víctima. Podemos tener relaciones sexuales un día, pero eso no significa que lo tengamos que tener todos los días porque yo quiera. Y podemos practicar una determinada práctica sexual, pero eso no va a significar que todos los días tenga que practicar esa misma práctica sexual u otras. Por eso decimos que las relaciones sexuales siempre son entre iguales y que la libertad y el consentimiento lo es todo. Veréis, los estados tienen que proteger esta clase de derechos, ¿no? Y para eso está el Código Penal, que es el que castiga las conductas delictivas en el ámbito de la libertad sexual, que son las que nosotros vamos a ver. Vamos a ver el delito de agresión, vamos a ver el delito de abuso, vamos a ver el delito de acoso y vamos a ver el delito de acoso y abuso a menores de 16 años. No tengo ningún inconveniente. Si alguien se queda con alguna duda, levantáis la mano y preguntáis, ¿vale? Lo importante es que no os quedéis con ninguna duda. Empezando por el primero de los delitos, que es el de agresión sexual. ¿Cuál es la característica principal de este delito? Pues que el agresor utiliza la violencia o la intimidación para conseguir el acto sexual. Violencia o intimidación. Os quería dar ejemplos de casos reales del empleo de violencia. Y son, por ejemplo, cuando se agarra fuertemente a la otra persona en contra de su voluntad, cuando se la sujeta contra la pared y se la impide moverse, cuando se cierra el pestillo del baño y se la impide salir, cuando se la agarra y se la gira para manejarla a su antojo, por supuesto las lesiones, y impedir abrir la puerta. Y ejemplos de intimidación es, por ejemplo, cuando hay amenazas o cuando se pone un cuchillo. Aquí os he puesto un ejemplo en donde se ven ambas cosas, ¿no? Porque el agresor a la víctima le da un empujón y la sitúa voluntariamente él a la víctima contra una pared. Ahí estamos viendo la violencia. Y le da una patada, violencia, y le agarra con fuerza, violencia. Y asimismo le dice que le iba a reventar la cabeza. Ahí tenemos la intimidación. Eso es la agresión sexual, ¿vale? La agresión sexual tiene una modalidad que se entiende que es más agravada, que es la violación, que es el acceso carnal o la introducción de miembros u objetos. Y hay una modalidad todavía más agravada, que es cuando se emplean determinadas circunstancias. Judicialmente se ha entendido, por ejemplo, cuando se ata a la víctima o cuando se la ha quemado con un cigarro. Cuando digo modalidades agravadas significa que además de la pena normal de agresión se le va a poner una pena mayor. Yo os quería comentar una cosa, que es que a mi juicio yo no tengo dudas de que también es intimidación la intimidación ambiental grupal. Y ahora os lo explico, porque así lo ha dicho el Supremo en una sentencia del 2017. Y lo digo porque en este supuesto había una persona que era el que cometía la agresión sexual y había varios chicos mirando en grupo alrededor de la víctima. Y no hicieron absolutamente nada. Pues el Supremo dijo que esto era agresión sexual porque se había producido una intimidación ambiental que a la víctima le impedía poder expresar sus sentimientos. ¿Hasta aquí alguna duda? Agresión, violencia o intimidación. El siguiente de los delitos que vamos a ver es el abuso sexual. Es diferente a la agresión. En el abuso no hay violencia e intimidación, pero lo que sí que hay es una falta de consentimiento. Y yo lo que os quería poner como ejemplo de un abuso sexual es los tocamientos sexuales no consentidos. Y ahora en los medios de comunicación ha salido precisamente una sentencia de julio de 2018 que efectivamente considera abuso sexual el tocamiento no consentido de tipo con fin sexual, y aunque sea momentáneo. Lo que os quería preguntar es, ¿vosotros consideráis que una chica que ha sido drogada puede consentir libremente un acto sexual? Bueno, muy bien. Veréis, conforme a la ley, hay 3 supuestos en los que la ley considera que no hay consentimiento. El primero de ellos es cuando la víctima está privada de sentido o tiene un trastorno mental. Otro de los supuestos es cuando el agresor utiliza el prevalimiento,
¿vale? Cuando hay una situación de superioridad que coarta la libertad de la víctima. Es el caso 3 que os pongo, que es el caso que aplicaron los jueces en el asunto de la manada. Y el otro de los supuestos es el supuesto de la sumisión química. ¿Vale? Aquí sí que me quería quedar un rato para comentaros varias cosas en cuanto a la sumisión química. Perdona, Ramón, perdón por cortarte, pero sí que quería... sé que están esos supuestos, ¿no? Que la ley reconoce, ¿no? Para que no haya consentimiento. Y yo me saco otro de la manga, desde mi punto de vista como profesional de la psicología y en función de los casos que atiendo, que para mí, por ejemplo, a través de la experiencia con muchas de las mujeres que yo he atendido, pues te das cuenta también que, para mí, desde mi punto de vista, que esto es algo personal y profesional mío, que tampoco puede haber consentimiento si no hay deseo. Es decir, conozco a muchas mujeres que están en relaciones de pareja donde han sido violentadas, maltratadas y que consienten tener relaciones con su pareja, pero no lo desean. Y para mí ahí no hay consentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque se unen otras muchísimas circunstancias que hacen que determinadas mujeres en determinados momentos cedan ante ese tipo de agresión, pues por muchísimas circunstancias, ¿no? Que más que si me da tiempo luego trataremos, ¿vale? Entonces, discúlpame, pero no quería, porque sé que si lo dejo para luego se me va a olvidar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Francis. El problema que tenemos es que, a ver, de lo que estamos hablando es del Código Penal. Entonces, estamos hablando de conductas delictivas que están tipificadas. Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Igual que luego hablaré de muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero las tengo que contar porque hoy en día la ley está así. Lo que yo os quería decir es que los jueces no se van a mover nunca de lo que está tipificado en la ley como delito. Es decir, si la ley establece una serie de requisitos para poder aplicar un delito, si falta alguno de esos requisitos, no va a aplicar, no va a condenar. Eso es lo que yo os quería decir. Vale, pero vamos, sí, estoy de acuerdo con ese matiz. Con ese... Más que nada porque el deseo, es decir, cuando tú deseas estar con alguien, ahí sí que implica consentimiento, ¿no? Tú deseas y consientes, ¿no? Pero yo me he dado cuenta con el tiempo, vamos, pues a través de los casos con los que trabajo, que cuando una mujer o una persona consiente, en muchas situaciones no lo desea, pero lo hace. Nada más. En cuanto al tema de la sumisión química, es cuando el agresor utiliza drogas o compuestos similares para anular la voluntad de la víctima y poder mantener relaciones sexuales con ella. Entonces, a ver, hay cantidad de sustancias que causan estos efectos. Y los efectos, como os digo, anulan la voluntad de la víctima, de tal manera que la víctima no puede ofrecer resistencia por el estado en el que está. El problema que hay es que todo este tipo de sustancias son incoloras, inoloras, tienen un efecto muy rápido, incapacita a la víctima para resistirse, la sedación además en cuerpo luego tiene una vida muy corta para analizarla y crea un sentimiento como de culpabilidad en la víctima, que es lo que muchas veces no les hace ir a denunciar. Y además mezclado con alcohol es un potencial grandísimo y peligrosísimo. En el país salió que en el Hospital San Carlos, que es pionero, en el año 2016 dijo que tenía 3 casos de sumisión química a cada fin de semana. 3 cada fin de semana, solo en un hospital en Madrid. ¿Cuál es el indicio más importante de que una persona ha podido sufrir esto? Pues hombre, cuando tú sabes que has bebido, pero luego los efectos son potencialmente muy superiores en relación con lo que has bebido. Tienes lagunas mentales y crees que has tenido relaciones sexuales, pero no te acuerdas muy bien si has consentido o no. Hombre, para evitar todo este tipo de conductas debemos de tener las bebidas totalmente controladas y no beber nada que no tengamos seguridad de que efectivamente ha sido abierto delante de nosotros. Pero si nosotros pensamos que hemos sido víctimas de una sumisión química, debemos automáticamente ir a una farmacia, coger un bote y poner una muestra de orina e ir corriendo al servicio de urgencias del hospital para que puedan analizar esa orina y para que además contarles lo que nosotros pensamos que nos ha ocurrido y automáticamente ir a poner una denuncia. Bien, otro de los delitos que vamos a ver
son los delitos que se cometen sobre menores de 16 años. Y esto llama mucho la atención a la gente porque hay mucha gente que no lo sabe. A ver, los menores de 16 años no pueden consentir actos sexuales. Es otra de las presunciones de que un menor de 16 no puede dar su voluntad para mantener una relación sexual. Entonces, cualquier persona que tenga relaciones sexuales con un menor de 16 estaría cometiendo un delito de abuso o de agresión, si hay violencia o intimidación. Pero hay una excepción, y es cuando el autor, cuando la otra parte, tiene una edad similar a los 16 años o tiene un desarrollo o una madurez también similar a los 16 años. En ese caso no habría delito, pero sí que me gustaría que supierais esto porque es muy desconocido. Y hay una modalidad de estos delitos a menores de 16 años que es el ciberacoso, el child grooming, a menores de 16, que es cuando se intenta contactar con un menor de 16 años con una finalidad sexual por el medio que sea, por internet, por el teléfono, y se realizan actos de acercamiento, ¿vale? Yo creo que me va a dar tiempo a poner un vídeo, que posiblemente sea el único que os voy a poner por tiempo, ¿vale? Pero es en relación con una campaña, si lo encuentro. Bueno, no os lo puedo poner. El vídeo lo que hacía era, significaba cómo una persona había contactado con una menor de 16 años por Facebook y bueno, pues había intentado aislarla socialmente para que no se lo contara ni a su madre ni a su hermana, y a través de cosas que tenían en común, un perro, logra contactar. Él dice que es una persona también de 14 años y logra contactar con ella y quedar en un determinado sitio. De tal manera que cuando quedan en ese determinado sitio no aparece el que había mandado la foto, sino aparece un chico más mayor y dice que es amigo con el que había quedado y que venga con él, que le va a llevar donde está. Y entonces en el vídeo se ve como la menor se va con esta persona mayor, con el perro, muy contenta, y en un determinado momento él la agarra y la introduce en un portal, y ya se van viendo escenas donde se da por supuesto que se está cometiendo una agresión sexual. Entonces lo que viene a decir era un anuncio de Colombia, que estaba muy bien, y viene a decir eso, que el child grooming hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en Facebook. El último de los delitos que vamos a ver es el delito de acoso sexual. Es importante que diferenciéis este delito porque este delito se va a dar siempre en un ámbito. En el ámbito de una relación laboral, cuando estamos trabajando para otra persona y es el empleador a lo mejor el que nos está acusando. En el ámbito docente, cuando a lo mejor es o algún profesor el que nos está acusando, o en el ámbito de la prestación de servicios. Lo importante aquí es que se solicitan en estos ámbitos favores de naturaleza sexual y efectivamente provoca una situación de hostilidad y humillante para la víctima. Bueno, lo que quería comentaros en relación con los delitos contra la libertad sexual que acabamos de ver es que el propio Código Penal exige que haya una denuncia, porque sin denuncia va a ser muy difícil que los juzgados lleven adelante un supuesto de estos. Mirad, hay muchas veces que las víctimas nos dicen que, claro, ¿cómo van a denunciar si esto ha ocurrido en un ámbito privado y al final no tengo testigos? Entonces, nosotros siempre les decimos que no se preocupen, que lo importante es la víctima,
y que además tu propia declaración puede servir como prueba de cargo para lograr una condena. Los tribunales han establecido que efectivamente eso es así. Siempre que la declaración sea creíble, que sea verosímil y que sea persistente en cada una de las fases del procedimiento, los jueces pueden acabar condenando con la sola versión de la víctima. Claro, aquí, como le comentaba yo a Francis, tenemos el problema de la tipificación de los delitos y la presunción de inocencia, pero poco a poco los juzgados y tribunales están empezando a juzgar con perspectiva de género. Esto significa que hay que comprender cómo se siente una víctima para luego no castigarla procesalmente en relación, por ejemplo, con que ha tardado mucho en denunciar o en relación a que su testimonio es cambiante. Claro, a lo mejor ha tardado mucho en denunciar porque estos hechos a lo mejor ocurren en el ámbito familiar y cuesta mucho ir a denunciar. O su testimonio es cambiante porque está en una situación que efectivamente lo raro sería que siempre fuera declarando lo mismo. Pues eso es lo que yo os quería contar. Y ahora quería entrar en... Muchas veces estos delitos no ocurren entre extraños, sino que ocurren en el ámbito de la relación de pareja. Esto que os voy a contar es como está la ley ahora, no es como me gustaría a mí, porque yo siempre entiendo que se debería de ir hacia un concepto amplio de violencia sobre la mujer, que es el del Convenio de Estambul. Pero lo cierto es que en la Ley Integral de Violencia de Género y en el Código Penal se define un concepto restringido de violencia de género. Lo que quiero que entendáis es que en un determinado momento se pensó que no solo había que luchar contra estas conductas delictivas de agresiones físicas, violaciones, abusos sexuales, sino que precisamente para ir contra lo que era la violencia de género en sentido amplio, había que luchar contra otras conductas tales como el control, la publicidad sexista, el humor sexista, la anulación, los micromachismos y todo ese tipo de situaciones que al final significaban unas conductas machistas, que eran el germen de la violencia de género. Lo que quiero que entendáis es que la situación esta de la que he hablado de dominación y de sumisión en ella se ve claramente en el ámbito de las agresiones en las relaciones de pareja. Lo que yo os quería decir es que muchas veces nos encontramos con el problema de que las víctimas no solo no quieren denunciar, sino que cuando han denunciado deciden retirar la denuncia o no declarar porque la ley les ampara. Hay un derecho que se llama el derecho de dispensa que les da el derecho a las víctimas de no declarar contra su cónyuge o su familiar. Y finalmente acaban volviendo a vivir otra vez juntos. Esto no sé si Francis lo va a tratar, pero una de las razones se explican a través del ciclo de la violencia de género, en el que hay un momento de tensión, otro de explosión de la agresión y otro de luna de miel. El importante es el de la luna de miel porque a estos efectos, porque es cuando el agresor utiliza estrategias, regalos o otro tipo de estrategia de manipulación afectiva para intentar que la víctima vuelva a convivir con el agresor. ¿Esto lo conocéis? ¿Conocéis el ciclo de la violencia? ¿Sí que lo habéis visto? Veo gente que me dice que sí por aquí. ¿Lo conocéis? Ajá, vale, es para no detener. Hay un recurso interesantísimo que es la película de Tia Boyarín, Te doy mis ojos. No hace falta que veáis la película entera, solo con el tráiler. En el tráiler se ven perfectamente las fases del ciclo de la violencia. Yo os recomiendo que lo echéis un vistazo. Vale, es fundamental que os quede claro esto porque es la única manera de entender, ¿no?, por qué muchas mujeres vuelven una y otra vez con sus parejas a pesar de estar en una situación de violencia, ¿vale? Entonces, si tenéis tiempo para ver esta película que os ha dicho Ramón, la podéis ver entera, pero como es una de las películas que más se suele utilizar para estudiar precisamente esto, porque lo describe muy bien, incluso hay muchas cortos, ¿no?, muy producidos, donde se ve exactamente las imágenes o las escenas, donde se ve muy visiblemente cómo se produce el ciclo, ¿no? Y la verdad es que es interesante que lo tengáis para poder entender más esta situación. Y que explica en muchos casos el que una persona termine generando dependencia emocional. En la Ley Integral de Violencia de Género, como os comentaba, y en el Código Penal, porque al final en la materia de los delitos es competencia estatal, se utiliza un criterio restringido de violencia de género, de tal manera que exige que hay
o sea, que haya habido un vínculo de matrimonio, una relación similar. Entonces, lo que os quería comentar es que las agresiones a la libertad sexual, todos estos delitos que hemos estado viendo, están considerados como violencia de género en la ley integral, ¿vale? Eso es lo que quería que supierais. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues supone que las penas que se les van a imponer a las personas que cometen delitos contra la libertad sexual en el ámbito de la relación de pareja, por ejemplo, van a ser bastante mayores. ¿Por qué? Porque se les va a aplicar una serie de agravantes. En primer lugar, la agravante de parentesco, el ser o haber sido cónyuge o pareja análoga a la sentimental. También la discriminación por razón de género. La discriminación por razón de género lo que castiga es esto que estamos contando, la situación de poder del hombre sobre la mujer. Y un supuesto claro es cuando el hombre comete la agresión sexual frente a la mujer porque a lo mejor se quiere separar y quiere llevar una vida independiente. Ese es el supuesto claro en el que, además de establecerse la pena por agresión sexual, se establece un agravante, además de la de parentesco, la agravante de discriminación por razón de género. ¿Por qué? Porque la motivación del hombre para cometer ese delito no solo es atentar contra la libertad sexual de la víctima, sino también atentar contra el principio de igualdad. Es decir, la víctima tiene derecho a romper esa relación y a hacer su vida independiente. Nadie le puede imponer, y si otra persona trata de imponer a través de un delito, debería de ser penado muchísimo más, ¿vale? Os quería comentar, que esto ya creo que todos y todas lo sabéis, en agosto de 2017 hubo un pacto en materia de violencia de género donde se establecieron cantidad de medidas. Poco a poco van saliendo esas medidas y tenemos en concreto un Real Decreto de agosto de 2018 donde ya se han empezado a establecer una serie de medidas. La muy importante, que la mujer maltratada no va a necesitar una denuncia para acreditar su condición de víctima. Otra muy importante, que los ayuntamientos van a tener competencias en materia de violencia de género. Entonces es importante la labor de los CEAS a la hora de identificar la víctima de violencia de género. Otra muy importante, ahora ya sí, con un concepto amplio de violencia sobre la mujer, es el convenio que ha habido entre la Junta de Castilla y León y el Colegio de Psicólogos para ofrecer asistencia psicológica a todas las mujeres que denuncian desde el primer momento. Y bueno, irán viniendo reformas legislativas. Se planteaba la duda si eliminar el derecho de dispensa para obligar a la mujer víctima de violencia a declarar, pero la verdad es que no se ha dado ese paso y por ahora no se ha hablado nada que yo sepa de dar ese paso. O sea que todavía se pueden acoger a ese... Sí, es que es muy interesante los argumentos a favor y en contra que hay en cuanto a eliminar el derecho a la dispensa. Y yo he pasado por todas esas fases, porque yo en un principio, como llevo muchas víctimas, siempre he pensado, digo, bueno, es tu derecho, ¿no? Quiero decir, a mí, después de estar trabajando, cuando viene una víctima y dice, mira, es que ya no... Digo, no te preocupes, es tu derecho. Yo les aconsejo y al final no me hacen caso algunas, pero pensaba, es un derecho, ¿no? Luego digo, joder, al final el maltratador se va a ir con la condena absolutoria. Digo, la solución sería obligar a la víctima a declarar, porque claro. Pero luego, la tercera fase de planteamiento es, claro, si obligamos a la víctima a declarar y no quiere, ¿qué pasa? ¿La vamos a iniciar un procedimiento por obstrucción a la justicia o por falso testimonio en el procedimiento? Claro, ahí entra en juego mucho lo que es la dependencia emocional. A lo mejor es conveniente trabajar psicológicamente, no obligarla o no obligarla, sino trabajar psicológicamente con la víctima desde el principio para hacerla ver que lo suyo es que declare, pero no obligarla por ley a declarar. Ese por lo menos es mi planteamiento. Imaginaos en ese momento una mujer pues que esté totalmente enganchada, ¿no? Y que haya generado pues una dependencia muy fuerte, que le planteen en el momento que tiene que denunciar a su pareja que puede no hacerlo. ¿Qué va a hacer? Pues lo que hacen muchas, no hacerlo, ¿no? Entonces, claro, esto genera pues mucho conflicto, porque evidentemente para que esa mujer pueda denunciarlo y podamos, pues lo ideal sería poder haber trabajado ya antes con ella, ¿no?
esa dependencia, la toma de conciencia, el tener un apoyo para que esa situación sea un poco más fácil o más llevadera para ella dentro de lo que supone, ¿no? Pero claro, es como poner un caramelo en la puerta de un colegio para este tipo de personas. Es que además eso, no hay un patrón único de víctima, y de lo que se trata a lo mejor es de lograr el empoderamiento de la mujer dentro del procedimiento penal, para que no pasen las situaciones. Porque yo he tenido víctimas que van a saco, y me parece genial, contra el agresor, y he tenido el lado opuesto totalmente. Y bueno, nosotros aconsejamos, siempre aconsejamos, intentamos que no lo hagan, pero claro, al final son ellas las que toman la decisión. Bueno, entramos en el último de los bloques de los delitos. Veréis, con las nuevas tecnologías ha aumentado el control de las parejas a través de las redes sociales. Entonces, el legislador de repente se asustó porque teníamos los delitos súper atrasados y dijo, hay que reformar y hay que meter como conductas delictivas lo que está ocurriendo en las nuevas tecnologías. Entonces, vamos a ver una serie de delitos que se cometen eso, a través de las redes sociales. Pero yo os quería preguntar, antes de entrar, estoy súper enamorado de mi pareja y creo que me la está pegando con alguien. ¿Vosotros creéis que yo puedo entrar a ver su móvil sin que se enteren, aprovechando un despiste para ver las conversaciones de WhatsApp? No. ¿Seguro? Pero si es mi novia. No, pero... ¿Alguien ha dicho no, pero? O sea, sería bueno que hablarais porque se nos hace más ameno a todos, ¿eh? Y a todos. Igual que tú tienes tu derecho a la intimidad, ella tiene que tener el suyo. O sea, da igual quién sea tu pareja. Si ella te respeta, tú le respetas. O sea, una pareja se basa en el respeto. Si no hay respeto, casi mejor que os separéis y digáis, aquí se acabó lo mío y aquí se acabó lo mío. Qué bueno. Qué pena que no tengas el micrófono. Porque está bien, ¿no?, lo que está diciendo, ¿no? Una pareja se basa en tiene que basar su relación en el respeto. Y evidentemente, si tú estás mirando mi teléfono o desconfías de mí, es tu problema, no el mío, ¿no? Entonces, es algo que tú te tienes que trabajar, pero no yo. Ahora a ver qué nos dice Ram. Ahora nos meta todo. Bueno, tenéis razón, pero es que además de tener razón, está tipificado como delito. Hay un delito que es el de descubrimiento o revelación de secretos, que es apoderarse o interceptar comunicaciones o mensajes para intentar ver la intimidad sin el consentimiento de la otra persona. ¿Qué ejemplos os pongo yo de este comportamiento delictivo? Pues hay cantidad de ellos. El que os comentaba antes, sospecho de que mi pareja es infiel, ¿no?, así en términos un poco obsoletos, y a alguien se le ocurrió grabar las conversaciones. Ya sabes que ahora hay programas, ¿no?, que graban las conversaciones. Se le ocurrió grabar las conversaciones de su pareja con un tercero. Pues al final esta persona fue condenada por este delito. Otro ejemplo es una persona que se consiguió el PIN de acceso, la clave de acceso del teléfono de su pareja, y sin ella saberlo lo introdujo y accedió a todo el contenido. Y el que ya es para premio, que esto también ha habido sentencias, es una pareja que le regala a su pareja un teléfono móvil donde había instalado una determinada aplicación X. Pero esa aplicación, que en teoría era para ver, no te preocupes, si se te pierde el móvil, enseguida a través de esta aplicación vamos a localizar quién lo tiene y dónde se geolocaliza, ¿no? No te preocupes. Cuando en realidad luego se descubrió que esa aplicación, además de hacer esto, porque yo me he metido en internet y he visto las funciones que tiene, que son, pues bueno, potencialmente grandísimas, lo que hace es, estando el teléfono apagado, hace fotos y graba, de tal manera que la víctima no sabe que en este momento se está grabando con el teléfono, así como lo veis. Y además, a través de un correo electrónico que se da, es capaz de recuperar toda la información de conversaciones que el teléfono envía al correo electrónico del autor del delito. Entonces, sí que ha habido condenas por estos hechos. Descubrimiento y revelación de secretos.
Veréis, una modalidad de este delito del que acabamos de hablar es el sexting, que es muy común hoy en día y es, sin autorización, difundir o ceder imágenes que han sido grabadas o tomadas en un lugar privado con menoscabo grave de la intimidad. El típico ejemplo de esto es el sexting por venganza. Es decir, la pareja rompe la relación y yo tenía unas imágenes suyas y lo que hago es pasárselas a mis amigos o a mi grupo de amigas. Imágenes semidesnudas o de contenido sexual. Pues eso es el delito de sexting, de revelación de secretos. Y también tenemos que tener muy presente que este delito también se consuma porque estamos hablando de ceder, no solo de revelar, sino de difundir y ceder. Este delito también se consuma cuando yo lo he recibido y se lo paso a otras personas. De tal manera que yo he tenido conocimiento de cuando ese mensaje, a lo mejor alguien ha puesto la denuncia, la policía empieza a llamar a todas las personas que están en esa cadena. Y todas esas personas que están en esa cadena potencialmente han cometido este delito. Os lo digo para que tengáis cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Otro de los delitos que también se pueden dar en la relación de pareja, sobre todo las finalizadas ya, es el de acoso. No acoso sexual, que es el que tenía fin sexual, es el que hemos visto, sino el acoso puro y duro, que es cuando una persona empieza a vigilar, a perseguir, a buscar la cercanía física, incluso a ceder los datos para que otras terceras personas la llamen y la molesten y provoca una alteración grave en la víctima. Veréis, los casos de estos es cuando se corta la relación y hay una persona que no asume, se corte y empieza a hacer llamadas insistentes, a intentar irla a buscar a la puerta de su casa, al instituto, al colegio, a la universidad y provoca una alteración grave en la víctima. Otro ejemplo de esto es cuando mi pareja ha roto la relación y para que se fastidie voy a colgar un anuncio de servicios sexuales en el periódico. Este delito lo que castiga también. No sé si habéis visto, porque no tenemos tiempo para ponerlo, pero hubo un programa de cazadores de trolls donde precisamente se trataba este delito, que se titulaba Vanessa está acorralada en su propia casa. También os recomiendo que lo echéis un vistazo. Y ya para ir finalizando, el último de los bloques que quería tratar son los recursos que tenéis a vuestra disposición. Desde luego, Policía Municipal, Nacional y Guardia Civil. Pero también tenéis los teléfonos del 012, del Ministerio y del 016 de la Junta para poder preguntar y obtener todo tipo de información. Y luego tenéis el 112 como servicio de emergencias. Tenéis que tener presente, algunos y algunas sois de aquí, ¿no? De la Facultad de Educación, ¿no? Tenéis que tener presente que, bueno, el día de mañana daréis clase, algunos a lo mejor estaréis en infantil. Lo que os quería comentar es que hay una obligación de denunciar cuando detectamos una situación de maltrato o una situación de un delito contra la libertad sexual, porque así lo establece la ley. Y hay esa obligación concretamente si por tu profesión detectas este tipo de situaciones. Y os he puesto ahí un ejemplo. Imaginaros que hacéis una actividad con los menores y hay algún niño o niña que os hace un dibujo de esta clase. Quizás es conveniente que indaguéis un poco de las motivaciones y si finalmente o sea, os dais cuenta de que podría ser víctima de algún delito, estáis obligados a denunciarlo. En cuanto al por qué yo considero que hay que denunciar este tipo de conductas delictivas, porque los delitos contra la libertad sexual son delitos muy graves y como hemos dicho, atentan contra los derechos fundamentales, contra los derechos humanos. Pero también es importante denunciarlos por vuestra propia seguridad, porque si con la denuncia lo que vais a conseguir es que se dicten una serie de medidas de protección a vuestro favor, como puede ser la orden de protección o la prisión provisional del agresor. También por la seguridad de otras personas, porque daros cuenta que los agresores sexuales tienen un patrón de conducta repetitivo, de tal manera que es casi seguro que va a seguir agrediendo a otras personas y tu denuncia podría paralizar esas agresiones. Nunca debemos de crear una sensación de impunidad
de que hay delitos de este tipo en la calle y que no se denuncian o no se detiene al agresor. Y luego, con la denuncia lo que conseguimos es que se castigue al agresor. Nunca es tarde para denunciar y lo más importante es que acudáis al servicio de urgencias cuanto antes mejor. En la misma situación en la que quedasteis después de la agresión, sin lavaros, sin cambios de ropa, sin intentar ingerir ni siquiera un vaso de agua. Hay un protocolo de urgencias sanitarias en el Sistema Nacional de Salud y saber que se os va a aplicar y que siempre van a obtener vuestro consentimiento para todo tipo de pruebas. Y finalmente ya quería comentaros que toda víctima de violencia de género tiene el derecho de asistencia jurídica gratuita, que significa que va a tener siempre un abogado o una abogada a su lado y que también en materia de agresiones y abusos sexuales, a través de un convenio del año 2017, también tenéis asistencia jurídica gratuita y vais a tener un abogado especializado a vuestro lado. La policía o la Guardia Civil, siempre que hay una agresión que se denuncia, nos llama inmediatamente. Y como os he comentado, a través de ese convenio también llama a un psicólogo o una psicóloga para la intervención desde el primer momento. Y bueno, yo quería acabar con una reflexión, y era que en las relaciones sexuales los derechos son fundamentales. Muchas gracias.